Estamos en Gemara Yuma Yud Dalet Amud Aleph 14a en la Mishnah, al comienzo de la página. Esta es la segunda Mishnah del tratado de Yuma. La Mishnah dice así: Kol Shivas Hayomim Hu Zoire Kesadam Umakti Vesaketeires Umeiti Vesaneiris Umakir Vesarroish Vesaregel. Durante los 7 días, Kol Shivas Hayomim, durante los 7 días que la primera Mishnah dijo que el Kohen Gadol es separado, más frishi, lo separamos para que esté en el Beis Hamikdash, en el templo. ¿Qué es lo que hacía esos 7 días? ¿Estaba sentado todo el día en su cuarto? La respuesta es no. Durante los 7 días él salpicaba la sangre, que esto va a ser explicado en unos minutitos. Salpicaba la sangre, primero la traducción, y ofrendaba el ketoires. Maktir significa literalmente como aktara, es como quemar, pero aquí se refiere a quemar el ketoires, el incienso. Meitiv esaneires, limpiaba las velas, meitiv de la palabra toiv, las hacía buenas, por así decir, limpiaba la ceniza que había quedado de las mechas de la noche anterior para encender de vuelta la menorá, el candelabro. Un makir besarroish, y ofrendaba la cabeza, esto va a ser explicado más adelante, besarregel, y también una pierna del animalito de todos los días, ahora explico. Y el resto de los días, o sea, no Yom Kippur, si quería ofrendar, ofrendaba. O sea, no Yom Kippur, tampoco los días de preparación a Yom Kippur, sino cualquier día del año. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, quería ofrendar alguna parte de los trabajos y ofrendas que correspondían a ese día, lo podía hacer. Porque el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, podía ofrendar, traducción literal, una porción en la cabeza. Pero esto se refiere a elegir la porción que él quiere ofrendar. Y también se podía quedar con la porción que él quería quedarse. De la ofrenda que corresponda, quedarse alguna porción, los koyanim, no de todas las ofrendas, el kohen, sea el kohen gadol, el kohen común, se quedaba con una parte, pero sea como fuere, si él quería quedarse con una parte de una ofrenda que correspondía quedarse con una parte, lo podía hacer. Ahora bien, ¿de qué está hablando la Mishnah? Todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, había 2 korbanos, se llama Tomid Shel Shachar, Tomid Shel Ben Arbaim, la ofrenda constante. Se llama constante porque ocurría todos los días, a la mañana, y la constante de la tarde. Tomid Shel Shachar, Shachar es mañana, Ben Arbaim es a la noche, digamos al anochecer, al atardecer, no era la noche, al atardecer. La ofrenda de la mañana era la primera ofrenda que abría todo el resto del trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, la primera ofrenda, digamos, del templo de ese día. Y la ofrenda de la tarde era la última ofrenda que se hacía, excepto en Pesach, que se traía también el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, justamente después, necesariamente tenía que ser después del Tomid Shel Ben Arbaim. Esto es otra historia para estudiar en Psachim, en el Talmud Psachim. Sea como fuere, esto es lo que se hacía todos los días en el Beis Hamikdash. Parte del trabajo de la ofrenda, hay varias partes específicas en la ofrenda, parte del trabajo de la ofrenda era salpicar la sangre de esta ofrenda en el altar. El altar, como vamos a estudiar en un minutito, el altar en el Beis Hamikdash, en el templo, tenía una forma específica, está explicado en Sefer Melachim, en el libro de Melachim, en toda la historia de la construcción del primer Beis Hamikdash. Parte de esto está explicado en Yehezkel, en Sefer Yehezkel, sobre la construcción del tercer Beis Hamikdash, que nuestros sabios en la Mishnah, Midois y Tomid, utilizaron las ideas del tercer Beis Hamikdash para construir el segundo Beis Hamikdash. Entonces el altar tenía una forma específicamente, tenía 32 amos por 32 amos, era una especie de cuadrado que tenía 15 metros y medio por 15 metros y medio, era algo grande, y tenía toda una rampa para subir hacia el Mizbeach, hacia el altar. Aquí no es el lugar en la Gemara donde se explica todo esto, de vuelta está ampliamente explicado en la Mishnah, Midois, y también en Tomid un poco. Sea como fuere, este era el altar, y sobre el altar se salpicaba sangre de ofrendas. Al animalito se lo degollaba y se recibía la sangre y se salpicaba sobre el altar, y esto era, digamos, la forma de aceptación de esa ofrenda, como está ampliamente explicado en la Torah, en el Sefer Vayikra. El Kohen Gadol, entonces, en los 7 días de preparación, antes de Yom Kippur, salpicaba la sangre de la ofrenda de la mañana y de la ofrenda de la tarde. Y también, Maktir Saketoires, otro de los trabajos que había en el Beis Hamikdash era echar el incienso sobre un fuego de manera tal que salga el humo. Esto se hacía en lo que se llama una zona que se llama Kodesh, dentro de otra zona que se llama Ulam, que cada parte será explicada en el momento adecuado.
El punto es que había un cuarto, una especie de habitación grande, en donde había un altar pequeño de oro, y sobre ese altar se ofrendaba el ketoiris, el incienso. Meiti Besaneiles, la menorá tenía 7 velas, el candelabro en el Beis Hamikdash, en el templo, también en el mismo cuarto que se llama Ulam Kodesh, en donde estaba el Mizbeach, el altar también, había una mesa con unos panes, que esto lo vamos a estudiar más adelante, no hoy. La cuestión es que había que limpiar las velas. El Kohen Gadol limpiaba las velas. ¿Por cuánto? El Kohen Gadol en Yom Kippur iba a tener que hacer todos los trabajos. Durante 7 días iba practicando. Bien, vamos a la Gemara. Mantana, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Por cuanto la Mishnah no dice el autor, entonces queremos averiguar quién es el autor, porque a partir de saber quién es el autor vamos a poder saber si la Mishnah es alajá o no es alajá, es ley o no es ley, etc. O Rav Hizda de ley que Rabbi Akiva. Dice Rav Hizda, esta Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Akiva. Uno podría decir a mí que me importa la opinión de este, la opinión del otro. La respuesta es, la mayoría de los Tanoim más mencionados en la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la mayoría, Rabbi Yosi, estos Tanoim, todos fueron estudiantes de Rabbi Akiva. Entonces, si la Mishnah no es como Rabbi Akiva, esto ya nos indica bastante sobre que probablemente esta Mishnah no sea alajá, no sea la ley. Vamos a ver más adelante en la segunda página, digamos, del otro lado, que hay otra opinión que dice que esta Mishnah sí puede ser de acuerdo a Rabbi Akiva. Pero esto es lo que dice Rav Hizda. Rav Hizda dice que esta Mishnah no va de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? De ir Rabbi Akiva, porque si esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Ha'amar to'er shenafla alava za timasei. Rabbi Akiva dijo, como vamos a estudiar en un minutito, una persona que está pura, de impureza ritual de muertos, si cayó sobre él agua salpicada, mezclada con la ceniza de la vaca roja, etc. Es todo un proceso larguísimo y una Mishnah entera que se llama para. No es ahora el momento para explicar todo el proceso. El punto es que se mezclaba agua con ceniza, se salpicaba sobre la persona, Bayom Shlishi, Bayom Shvi, en el tercer día de la cuenta, en el séptimo día de la cuenta, a partir de que uno se impurificaba, o cuando quería purificar se empezaba a contar 7 días, en el tercer día se salpicaba, en el séptimo día se salpicaba, y esto ya lo estudiamos también anteriormente, porque Kol Shiva Sayomim, todos los 7 días, se salpicaba al Kohen Gadol, al sumo sacerdote que iba a trabajar en Yom Kippur, de las cenizas de la vaca roja. Y ya explicamos ampliamente anteriormente que el cuarto día no se salpicaba. Ok, sea como fuere, todos los días se le salpicaba. Y Rabbi Akiva dice que una persona que está pura, si se le salpica con estas aguas mezcladas con la ceniza, etc., timatoy, lo impurifica. Entonces, como el Kohen Gadol hacía el trabajo, cada día que se lo salpicaba, automáticamente se impurificaba. Esta impureza de la cual está hablando aquí, en este caso, la Gemara es una impureza que se llama Tumas Erev, una impureza que a la noche se purificaba. El Kohen Gadol iba a la mikve y al ponerse el sol quedaba puro. Pero todos los días que se lo salpicaba, en el momento en que se lo salpicaba, se lo impurificaba. Entonces, ¿cómo hacía el resto del trabajo durante el día si estaba impuro? Tenía que esperar hasta la noche para purificarse. Llegaba el otro día, lo salpicaban de vuelta y lo impurificaban. De Tania, porque aprendimos en una braisa, ¿dónde vemos que la opinión de Rabbi Akiva es que cuando una persona está pura y es salpicada con las aguas de la ceniza, mezcladas con la ceniza de la vaca roja, queda impura? Él dice el versículo Pashos Jukas, Vehiza hatoer la tomei. Va a salpicar el puro sobre el impuro. A la tomei, toir. Si salpica sobre el impuro, lo purifica. Perfecto. Ve a la toir, tomei. Dime Rabbi Akiva, pero si salpicamos estas aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja sobre una persona que está pura, tomei, lo impurifica. Estas son las palabras de Rabbi Akiva. Entonces, si al Kohen Gadol se lo salpicaba durante 7 días, todos los días se lo estaba impurificando, ¿cómo va a hacer los trabajos que corresponden como preparación para aprender los trabajos que tiene que hacer en Yom Kippur, o para practicar los trabajos de Yom Kippur? ¿Cómo va a hacer este trabajo durante 7 días? Cada día está impuro. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Jajami Moimbrin, dicen los sabios, no. Esto se aplica solamente a las cosas que reciben impureza. Si es una cosa que no recibe impureza, no se aplica esta ley. Maihi, justamente, ¿a qué se refiere esto? Que dicen Jajomim, aquellas cosas que reciben impureza, no reciben impureza. ¿Cuándo se llama hazaya? ¿Cuándo se llama salpicar las aguas
de la vaca roja, que tiene toda una forma de salpicar, se utilizaba eizoi. Eizoi se traduce en general como hisopo, una especie de plantitas que se mojaba la plantita en el agua y se salpicaba con la plantita. ¿Cómo funcionaba esto y cómo se aplica esto que dice Jajomim? Que se llama solamente salpicar si la cosa tiene que purificarse. Si la cosa no necesita purificarse porque no recibe impureza, no se llama salpicar. ¿Qué significa esto? Que de Tnan, como aprendimos en la Mishnah, si la persona tuvo kavana, intención de salpicar agua de la vaca roja, etc., sobre un animal, que el animal no recibe impureza, es un animal. Vejizo a la Adam. Pero, de vuelta, la intención era salpicar sobre un animal, pero terminó salpicando sobre una persona que sí recibe impureza y necesita las aguas para purificarse. Y si aún quedó líquido en el eizov, en el hisopo, en las plantitas con las cuales estaba salpicando, yeshan, que repita la salpicada sobre la persona. De vuelta, un animal no se llama salpicar, porque no existe esta idea de hazá, letaer, un salpicado para purificar. No existe esto en un animal, porque el animal no se impurifica. Sí existe sobre una persona. Entonces la persona quiso tirarle al animal y miró para otro lado y salpicó a la persona. Por cuanto el salpicado no fue con kavana, no fue con intención, si te quedó líquido en el eizov, salpicarle de ese mismo líquido. No es necesario que vuelvas a poner líquido, el eizov, el hisopo, en el líquido de vuelta para salpicar de vuelta. No, con el líquido que quedó ahí está bien. ¿Por qué? Porque la salpicada que hiciste sobre el animal no se llamó salpicada. No se llamó nada, pues no pasó nada. No fue, legalmente hablando, lógicamente hablando, ninguna salpicada. Pero al revés. Si la persona tuvo kavana intención, el kohen que estaba purificando a alguien, tuvo la intención de vertir sobre una persona. Pero se equivocó y salpicó sobre un animal, o miró para otro lado y salpicó sobre un animal. La pregunta es, ¿puedo volver a salpicar con el mismo líquido, sin volver a mojar el hisopo en el agua, salpicar con el mismo líquido sobre una persona? Si todavía quedó líquido en el eizov, en el hisopo, ahí no podés repetir la salpicada. ¿Por qué? Porque en el momento que vos salpicaste, si salpicaste sobre un animal, no se llama salpicada. Pero si salpicaste sobre una persona, sí se llama salpicada. ¿Y por cuánto? Cuando salpicaste hacia la persona, no tenías la intención, el kohen no tenía la intención de salpicar a la persona, sino salpicar al animal. Entonces esa salpicada fue inválida y todas las aguas que quedaron en el eizov, en el hisopo, son inválidas. El kohen tiene que volver a mojar el hisopo en el agua original, digamos, para salpicar sobre la persona con kavana, con intención hacia la persona. Esto es lo que dicen Jajomim y esto es lo que se aprende para Jajomim, para nuestros sabios del versículo de Isa Toer la Tomei. Va a vertir, va a salpicar el puro sobre el impuro, es decir, sobre algo que podría ser impuro. Si salpicó sobre un animal que no puede ser impuro, entonces no tiene ningún sentido su salpicada, fue inválida, punto. Entonces acá vemos, esta es la opinión de la Abjizda, que nuestra Mishnah, que habla del Kohen Gadol, que le salpicamos durante 7 días, y él trabaja, esto es lo que dice la Mishnah en la práctica, trabaja 7 días en el Beis Hamikdash, esta Mishnah no puede ser Rabbi Akiva. Porque para Rabbi Akiva todos los días quedaría impuro. Ahora la Gemara quiere entender cuál es la lógica de Rabbi Akiva y la lógica de Jajomim en esto que estudiamos sobre la salpicada. Rabbi Akiva, ¿cuál es la lógica de Rabbi Akiva? La Toira podría decir tranquilamente en el versículo que va a salpicar el puro sobre él, alav, sobre la persona. O sobre un kli, sobre un recipiente que también es mekabel tuma, también recibe impureza. Mai ala tomei, ¿por qué la Torah dice visa a toer a la tomei? ¿Por qué la Torah lo llama tomei, impura, a esta cosa sobre la cual se está salpicando cuando podría decir alav, sobre él? Shmamina, aprende entonces. Ala tomei, toer. Si, dice Rabbi Akiva, si salpica sobre un impuro, queda puro. Y ala toer tomei. Y la lógica, llamémosla ilógica, por eso se llama Zois Jukas a Toira, por eso está la regla totalmente ilógica de la Toira. Si salpicás sobre una persona que está impura, lo purificás.
Salpicás sobre una persona que está pura, lo impurificás. Es algo que no tiene sentido. Esto es lo que opina Rabbi Akiva. Pero Rabbanan y Rabbanan, hay este versículo mismo. Este versículo viene a enseñarnos de vuelta, como dijimos anteriormente, de la Mishnah, en nombre de Jajomim, que salpicamos sobre cosas que pueden recibir impureza. Pero si salpicás sobre una cosa que no puede recibir impureza, no se llama salpicar. Salpicaste sobre un animal, no es nada. Con ese mismo líquido que te sobró, puedes salpicar sobre una persona. Abalajo, Kalvajoimeru. Pero acá, en este caso, ¿qué pasa para Jajomim? ¿Cómo es la ley para nuestros sabios? Si una persona, un kohen, salpica sobre una persona pura las aguas, Rabbi Akiva claramente dice que se queda impuro. ¿Y Jajomim qué dice? Porque Jajomim dice que esta draya, este pozo, que este versículo se usa para otra draya, para otra cosa. Pero, ok, ¿qué dice Jajomim al respecto de los Rabbi Akiva? Claramente, y si salpica el puro sobre el impuro, lo purifica. Perfecto. Pero ¿qué pasa si salpica el puro sobre el puro? ¿Lo impurifica o no? Para Rabbi Akiva sí. ¿Jajomim? Aja Kalvajoimer. Kalvajoimer literalmente significa un caso simple y un caso grave. Si en un caso simple es así, en un caso grave, ¿cuánto más aún? ¿Cuál es el Kalvajoimer? Y malatomei toir. Si a una persona que está impura le salpican y esa persona queda pura, a la toir, lo koshiken. Una persona que está pura, ¿cuánto más aún que va a estar súper pura, por así decir? No existen niveles en este sentido, no existen niveles de pureza. Pero el Jajomim me están diciendo, obvio que no se impurifica. Queda puro, queda en el estado en el que estaba. Porque al salpicar las aguas reside sobre la persona un estado de pureza, que si la persona está impura, estado de pureza. Y si la persona está pura, pues no cambió de estado. ¿Ver Rabbi Akiva? ¿Qué hace Rabbi Akiva con esta idea de si una persona está impura, salpican, queda pura? Una persona está pura, salpican, queda pura. ¿Por qué Rabbi Akiva dice es al revés? Si el puro sobre el impuro lo purifica y el puro sobre el puro lo impurifica. ¿Qué lógica tiene esto? Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Por eso Shlomo Amelech dice en Koyeles, Omarti ahakma v'yurechoi mimeni. Dije, dice Shlomo Amelech, ahakma, voy a ser sabio, voy a pensar en la Toira, vehi, esta mitzvah rechoi mimeni. Está lejana de mí. No la entiendo. Esto es justamente la cosa ilógica, según Rabbi Akiva, de Paraduma, de la vaca roja. La persona que está impura, queda pura. Y la persona que está pura, queda impura. Esta es la cosa ilógica, según la opinión de Rabbi Akiva. Verabanan. Y para nuestros sabios, ¿qué es lo ilógico de Paraduma? Porque al fin y al cabo, hasta ahora no vimos nada ilógico. El que está impuro queda puro. El que está puro no pasa nada. Ok, eso es algo lógico. Entonces, ¿qué es lo ilógico de la vaca, de Paraduma, la vaca roja? La cosa ilógica de Paraduma, por eso se llama Zois Jukas a Toira. Esta es la regla ilógica de la Toira. Es lo siguiente, 2 puntos. Maze, el que salpica, Ulemazin alav, y al que le salpican a él, Toir, está puro. Pero el que toca las aguas con la ceniza, ese está impuro. ¿Cómo puede ser? Si te salpican, estás puro, pero lo tocas, estás impuro. No tiene sentido. Esto es Ahakma verrejoi kaimimeni. Por eso Shlomo Amelech dijo, el rey Salomón, voy a pensar, y esto es algo totalmente lejano de mí. Hasta aquí la explicación de Rabbi Akiva, la lógica de Rabbi Akiva y la lógica de Jajomim sobre cómo explican este versículo, y seguimos dentro de la opinión de Rav Hizda que nuestra Mishnah no puede ser Rabbi Akiva porque el Kohen estaría impuro todos los días. Pregunta la Gemore, según la lógica de Jajomim, de nuestros sabios, que lo ilógico, lo irracional de Paraduma, de todo el proceso de la vaca roja, es que el que salpica y al que le salpican, ese está puro. El que toca el agua, ese está impuro. Eso es lo irracional de Paraduma. Pregunta la Gemore, ¿un más de Toir? ¿Acaso el que salpica está puro? ¿Cómo es esto? El que salpica no está puro. Ve, ¿acaso no está escrito un más de Meyanida y Javes Begotov?
La Toira dice claramente, el que salpica las aguas de Nida, así se la conocen a las aguas de la vaca roja, o sea, las aguas vivas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etcétera, se la conoce como Mei Nida. ¿Por qué? Nida significa apartada. Y así como el proceso de la vaca roja era un proceso con mucha pureza y muy especial, etcétera, se lo apartaba de otras cosas, Mei Nida, eran las aguas apartadas. Sea como fuere, la Toira dice claramente, Yehabes Begoda. Esa persona tiene que lavar sus ropas. Lavar sus ropas significa que sus ropas quedaban impuras y tenían que ser llevadas a la mikve. No lavarlas, mikve significa un baño ritual, no lavarlas con jabón, etc. No estamos hablando de suciedad, sino que de impureza. Son dos cosas totalmente diferentes. Como mencioné muchas veces, algo puede estar puro y estar sucio, y algo puede estar limpio, e impuro. Al revés, puro, pero está sucio igual. O está súper limpio, inmaculado, pero está impuro. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos cosas totalmente diferentes, suciedad y pureza o impureza. El punto es que la Torá dice claramente, más de nida y la persona que salpica el kohen, que salpica las aguas sobre otra persona. Sus ropas quedaban impuras. Entonces, ¿cómo me decís que el que salpica está puro? Mai maze no hay geya. Sí, tenés razón. ¿Pero qué significa el que salpica? Significa el que toca. No quiere decir el que salpica, significa el que toca. Pregunta la Gemore, ¿por qué tenés que forzar una explicación de que la palabra maze realmente quiere decir noigeya, el que toca? Veaxiv maze, veaxiv noigeya. ¿Acaso no está escrito en el mismo versículo, maze meyanida, el que salpica las aguas de la vaca roja, etcétera, y Javes Begadav, tiene que lavar sus ropas? Y el mismo versículo dice, venageya, meyanida, venageya, itmada oreb, el que toca va a quedar impuro hasta la noche. El mismo versículo utiliza las dos palabras. ¿Por qué me forzás y decís que maze significa noigeya? El versículo habla de las dos cosas. Maze y noigeya. Son dos cosas diferentes. Veoid, más aún, maze, baikibus begadim, más aún, el que salpica tenía que lavar sus ropas. El kohen que salpicaba estas aguas tenía que lavar sus ropas, estaba impuro. Noigeya, lo baikibus begadim. Pero el que tocaba las aguas no tenía que lavar sus ropas. Estaba estaba impuro hasta la noche. Iba a la mikve, iba al baño ritual y al otro día ya estaba puro, pero no tenía que lavar sus ropas. Pero claramente el punto es, de vuelta, ¿por qué me decís que el que salpica, en realidad quiere decir toca? Está escrito en ambas expresiones en el mismo versículo. Elo, mai maze noisei. Tenés razón. Maze, el que salpica no significa que toca, porque está escrito claramente en el versículo. El que salpica significa el que carga. El que lleva el recipiente con estas aguas, ese está impuro. Entonces, ¿cuál es la lógica para Jajomim, para nuestros sabios? ¿Cuál es el asunto ilógico, la explicación ilógica de Meijatas, de las aguas de la vaca roja, de Paraduma? El que salpica y el que le es salpicado, este está puro. El que toca está impuro. Y de vuelta, el Talmud preguntó, pero está escrito maze, está escrito que el que salpica queda impuro. Responde el Talmud, mai maze noigea, que es el que significa, noise, ¿qué significa? El que salpicó, cargó. Benito Rabona noise, ¿y por qué no está escrito el que carga? ¿Por qué dice la toira maze, el que salpica? Escribí el que carga. Maitaimo Ksiv maze, porque la toira decidió escribir salpicar y en realidad quiere decir cargar, de acuerdo a la lógica de Jajomim. Hakamash malan de Ba'inan Shiuraza. Esto viene a enseñarte. Kamash malan es una expresión clásica talmúdica. Ka mashma lan, son tres palabras. Esto viene a enseñarnos. Ka mashma lan. Esto viene a enseñarnos de Ba'inan Shiuraza, que requiere para salpicar una medida determinada. No alcanza cualquier medida de agua mezclado con la ceniza, etcétera, sino que para salpicar tiene que haber una medida específica y para cargar tiene que haber una medida específica mínima de agua para considerar que la persona queda pura, queda impura, etcétera. El Talmud pregunta, esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice, y está explicado en otros lugares en el Talmud, que para salpicar las aguas de la vaca roja mezclada, etc., tiene que haber una cantidad determinada. El alemán de Amarzain, pero de acuerdo a la opinión que dice que para salpicar no es necesaria una medida específica, ¿qué vas a decir?
¿Por qué el versículo dice maze, salpica, cuando en realidad quiere decir noise, carga? De acuerdo a la opinión que dice que tiene que haber una medida, porque ¿sabes qué? Cargas, ¿cuánto tenés que cargar para impurificarte? La cantidad necesaria para salpicar. Entonces por eso está escrito maze, salpicar, y en realidad quiere decir noise, cargar. Pero de acuerdo a la opinión que dice que no necesitas una medida de ninguna manera para impurificar, no importa cuánto cargues, te vas a impurificar igual. ¿Por qué está escrito maze, salpica, y quiere decir noise, carga? Responde Talmud, Firu le mandé a en tzricha shiur. Incluso de acuerdo a la opinión que dice que para salpicar no es necesaria una medida, hanemilei agav de gavra. Esto se trata, solamente quiere decir, cuando vos salpicás sobre una persona, no es necesario que haya una medida específica. Cualquier gotita minúscula que cayó de las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja sobre la persona lo purificó. Aval bemana tzricha shiur. Pero si vos vas a cargar las aguas en un recipiente y vas a mojar el hisopo en ese recipiente para salpicar, en ese recipiente tiene que haber una medida determinada. Todo el mundo está de acuerdo de esto, de Tnan, porque aprendimos de la Mishnah. ¿Cuánto agua tiene que haber para poder salpicar? Ahí pasamos a Yuddalet Amud Beis, a 14b, para que haya para que puedas mojar el hisopo en las aguas y puedas salpicar. Quiere decir que una cantidad de agua tiene que haber. Entonces con esto entendimos por qué la Torah dice maze, salpica, y en realidad quiere decir noise, carga, porque quien carga tiene que cargar una cantidad necesaria, suficiente para salpicar. Perfecto, entonces con esto entendimos la opinión de Rabbi Akiva, la opinión de Jajomim, la cosa irracional de Paraduma de acuerdo a Rabbi Akiva. Al que es puro, al que es impuro lo purifica, al que es puro lo impurifica. Esto es para Rabbi Akiva. Para Jajomim no, el que salpica y el que es salpicado queda puro, el que toca queda impuro. Esto es lo ilógico de Paraduma para Jajomim. Pero todo esto era la explicación de Rav Hizda de por qué nuestra Mishnah, que dice que el Kohen Gadol trabajaba durante 7 días en el Beis Hamikdash, en el templo, esos 7 días anteriores a Yom Kippur, para practicar, le salpicaban también parte de la preparación, era salpicarle todos los días de la ceniza, de las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja. Entonces no puede ser porque está todos los días impuro de acuerdo a Rabbi Akiva. Entonces la Mishnah no es como de acuerdo a Rabbi Akiva. Abaye Omar, comienzo de 14a, dice Abaye, afilu tema Rabbi Akiva. No, la Mishnah puede seguir la opinión de Rabbi Akiva, no es un problema. Me vas a decir que Rabbi Akiva, para él, por cuanto el Kohen Gadol estaba puro, quedaba impuro todos los días y no podía trabajar en el Beis Hamikdash, el trabajo normal de todos los días. Responde Abaye de una forma muy sencilla. De Avid Avoida, Kule Yuma, el Kohen Gadol trabajaba durante todo el día en forma normal, practicando para Yom Kippur, etc. Ulepaña Madu Alei. Y a la noche le salpicaban las aguas y iba a la mikve, iba al baño ritual y hacía, digamos, Harev Shomesh, pasaba, se ponía el sol porque terminaba el día y al otro día ya estaba puro para trabajar. Muy simple, dice Abaye. A la noche salpicarle. ¿Por qué le tenés que salpicar a la mañana? Que trabaja durante todo el día y a la noche le salpicás, o a la tardecita en realidad le salpicás antes de que se ponga el sol, de manera tal de que todos los días le salpicaban, y sin embargo todos los días podía hacer el trabajo normalmente. Esto es lo que dice Abaye. Ahora vamos a entrar en una discusión que no la vamos a estudiar en una sola clase, porque es una discusión larga y un poco complicada para tener en la cabeza el metzius, la realidad de las cosas. Como dijimos anteriormente, parte del trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, que justamente el Kohen Gadol hacía 7 días antes de Yom Kippur, etc., pero ocurría todos los días esto, era Aktanas Aketoires, ofrendar el incienso. ¿En qué consiste? Tomar un puñado de incienso y se echaba sobre un altar que estaba en un lugar que se llama Koidesh, en el Heijal Ula, no importa todo el detalle, se echaba este incienso y hacía humo. Es uno de los trabajos en el Beis Hamikdash. Otro de los trabajos era Hatavas Anaires, limpiar, ataba de la palabra toif, bien, bueno, es decir, limpiar las velas de la menorá. La pregunta es, ¿cuál viene antes? ¿Qué se hacía antes? Y ahora vamos a empezar a discutir ampliamente el Seidra Avoida, el orden del trabajo
en el Beis Hamikdash. Esto no tiene que ver directamente con Yom Kippur, tiene que ver con todos los días, también Yom Kippur. ¿Por qué vamos a discutir esto ahora? Porque nuestra Mishnah dice claramente Maktires aketoires, un meitives aneires. La Mishnah es precisa y exacta. Si la Mishnah dice Maktires aketoires, que el Kohen Gadol ofrendaba el incienso y luego limpiaba las velas, he aquí cuál es el orden. Primero viene el incienso y después viene a limpiar las velas. Más adelante vamos a ver que había dos momentos en los cuales se limpiaban las velas, y la Gemara lo dice mucho más adelante, no hoy ni mañana, etcétera, mucho más adelante. El punto es que había dos partes. Había una parte en la cual se limpiaban 5 velas, se interrumpía, se hacía algo en el medio, que esto es lo que vamos a discutir al final de esta página, en la clase que viene, etcétera, y luego se limpiaban 2 velas. Y la Gemara explica mucho más adelante por qué era así, no importa ahora. La cuestión es que queremos saber qué viene antes, si el ketoires, o si el incienso o limpiar las velas. Nuestra Mishnah dice claramente, primero incienso, después velas. Alma, por lo tanto, dice la Gemara, que toires bereisho ve'atan neides. Primero viene el incienso y después vienen las velas. La Mishnah la dice claramente. Urreminu, y esto contradice otro lugar. ¿Qué lugar? La Mishnah en Tomit. Tomit es una Mishnah que también tiene Gemara, tiene unas páginas de Gemara, creo que son 7, en las cuales explica algunos de los detalles de la Mishnah Tomit, pero la Mishnah en sí explica cómo era el trabajo diario, constante. Tomit quiere decir siempre. ¿Cuál era el trabajo diario en el Beis Hamikdash, en el templo? ¿Qué dice la Mishnah ahí en Tomit? Hay que prestar atención. No voy a explicar todos los detalles, porque van a ser explicados a lo largo de las clases en la Gemara Yuma misma. Pero el punto es que había un payes, había una lotería que todos los días hacía, varias loterías que se hacían todos los días para seleccionar qué kohen, qué sacerdote va a hacer qué trabajos en el Beis Hamikdash. Cada día se hacía esta lotería. En base a eso, Mishezach, dice la Mishnah en Tomit, Mishezach bedishun mizbeach apnimi, el que tuvo el mérito, el que salió sorteado, por así decir, para limpiar el altar interior, que este era el altar de oro donde se ofrendaba el incienso. Ese es uno. Mishezach b'menoira, el que tuvo el mérito de limpiar la menoira, el candelabro, quiere decir que primero viene menoira. Umishezach b'ketoires, y segundo, el que tuvo el mérito de ofrendar el incienso. Entonces, ¿qué viene primero? Menoira y después incienso. El orden es claro. Nuestra Mishnah dice que primero viene incienso y después menoira. Pero la Mishnah en Tomit dice que primero viene menoira y después viene incienso. Primero el candelabro y después el incienso. Es una contradicción. La Mishnah en Tomit con la Mishnah en Yuma. Omar Ravuna, Tzravuna, Man Tana Tomit. ¿Quién es el Tana? ¿Quién es el autor, digamos, de la Mishnah en Tomit? Rabbi Shimon Ish Amitzpe. Es la opinión de Rabbi Shimon Ish Amitzpe, así se llamaba. Este Rabbi Shimon no es Rabbi Shimon Ben Yochai, no tiene nada que ver. Rabbi Shimon Ish Amitzpe. Ese es Tomit. Entonces, nuestra Mishnah es algún otro Tana. Y ese otro Tana de nuestra Mishnah discute con Rabbi Shimon Ish Amitzpe en la Mishnah en Tomit. Con esto resolvió, digamos, Rav Huna el problema. Son dos Tanaim diferentes discutiendo. ¿Ok? Pero no terminamos acá. De vuelta es una discusión larga, no terminamos. Para Rabbi Shimon Ish Amitzpe encontramos al revés de la Mishnah en Tomit. Rabbi Shimon Ish Amitzpe no puede ser el autor de la Mishnah en Tomit porque él discute con el autor de la Mishnah en Tomit. ¿En serio? ¿Qué discusión? De Tnan aprendimos en la Mishnah. Esto está hablando de cómo se salpicaba la sangre en el Mizbeach, en el altar. Estamos hablando específicamente de la ofrenda de la mañana. Y la ofrenda de la tarde, Tomet Sheb Shachar, Tomet Sheb Norbaim, como dijimos anteriormente, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. ¿Cómo era el Seider? ¿Cómo era el orden? Primero traduzco, después voy a explicar. Porque para entender esto hay que tener en la cabeza, dar las vueltas a las cosas un poco, de cómo estaba orientado el Beis Hamikdash. Primero voy a traducir. El Kohen venía a la esquina este-norte, noreste decimos en general, pero acá está escrito así, este-norte, Venoisen, y salpicaba, Mizracha Tzfoina, salpicaba al este y al norte. Maarovis Droimis, cuando el Kohen iba a otra esquina, a la esquina oeste-sur, Noisen Maarova Droima, salpicaba al oeste y al sur. Punto.
¿Qué está diciendo la Mishnah? Punto número uno, hay que entender, como dijimos antes, el Mizbeach era un cuadrado de 32 amas por 32 amas, es decir, 15 metros y medio aproximadamente por 15 metros y medio. Alto, digamos, medía como 3 metros, no recuerdo exacto ahora, la verdad que no quiero decir cualquier cosa, no recuerdo, pero era alto, el Mizbeach era alto. La cuestión es que cuando uno entra en el Beis Hamikdash estaba orientado de manera tal que el este es atrás, el oeste es adelante. Estamos acostumbrados a decir norte, sur, este, oeste. Esto es lo que estamos acostumbrados a decir. Pero ahora hay que dar vuelta a las cosas para entender lo que está diciendo la Mishnah y para entender cómo era el Beis Hamikdash. El este está atrás, el oeste está adelante, el norte está a la derecha y el sur está a la izquierda. Esta es la orientación del Beis Hamikdash y a lo largo de toda la Gemara y toda la Mishnah, esto es lo que se entiende cuando uno dice el oeste, está hablando de adelante. Bien. Ahora, el altar, si uno entra en el Beis Hamikdash, no está caminando desde el este hacia el oeste, no está caminando, digamos, en esa dirección, estamos caminando hacia adelante, uno entra en el Beis Hamikdash, el altar, se encontraba con el altar en un momento, digamos, no es que uno entraba y se chocaba con el altar, no es así, pero no quiero tampoco entrar en demasiados detalles para no marear. Uno entraba en el Beis Hamikdash y se encuentra con el altar, la primer salpicada tenía que ser en la esquina Mizrachis Tzfoinis. Mizrach significa al este, o sea, la primera que uno se encontraba, Tzfoinis, a la derecha. Entonces imaginemos un cuadrado en la cabeza, o quizás un rectángulo para ser más precisos, con el Mizbeach porque tenía una rampa, entonces uno tiene que caminar detrás de la rampa. La cuestión es que imaginemos esto en la cabeza, un cuadrado o un rectángulo. Uno entra y la primera esquina que se encuentra, ahí era la primera salpicada. No quiere decir que uno traía la sangre de afuera, no voy a entrar en todos los detalles, hay que estudiar la Mishnah Tomid y ahí se van a dar cuenta cómo era el Seid, el trabajo mismo, el orden del trabajo. Pero la cuestión es que esa era la primera esquina. Tras salpicar en esa esquina una matana significa literalmente un regalo, pero también matan domim, salpicar la sangre en el altar. El Kohen salpicaba de manera tal, en esta esquina, Mizrachis Tzfoinis, este norte, la primera esquina con la que se encontró, Shtaim Shen Arba, en realidad, eran dos que eran cuatro. ¿Qué significa dos que eran cuatro? Salpicaba en la esquina misma del altar, de manera tal que salpique la sangre en las dos paredes. En la pared norte y en la pared este. Vuelto un cuadrado, y estamos aquí abajo parados, la pared norte, la pared este. Salpicaba en la esquina misma, de manera tal que se saca la sangre en las dos paredes. Una vez que terminó de salpicar, dice la Mishnah, el Kohen daba una vueltita e iba a la esquina justo opuesta en diagonal. ¿Cuál es la esquina opuesta en diagonal? Oeste, sur. Y ahí dice el Tana, dice el autor de la Mishnah en Tomid, que por ahora no sabemos quién es, asumimos que era Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh. Pero el Tana dice que en la esquina oeste-sur también salpicaba Shtaim, dos veces, o sea, Shtaim Shen Arba, salpicaba una segunda vez que se traducía en dos esquinas, se expandía, digamos, la sangre en dos esquinas, en la esquina sur y en la esquina oeste. Entonces, ¿cuántas veces salpicaba el Kohen? Shtaim, dos veces. Shehin Arba, que en realidad tocaba las cuatro paredes del Mizbeach. Norte y sur, este y oeste. Esto es lo que dice el Tana. Y hay una braisa que explica sobre este asunto. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh Meshane Betomed. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh dice, no. Si bien un korban oila, que se llama holocausto, porque se quemaba completamente en el altar, no se comía ninguna parte de ese korban, esa ofrenda, es como dijimos recién, pero en el Tomid, en el korban, en la ofrenda a la mañana y a la tarde, Meshane. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh dice, no. Discuto con el Tana de Tomid, con el maestro que enseñó en Tomid, y yo digo que es diferente. ¿Qué decía Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh? Mizrachis Tzfoinis, en la primera esquina del este-norte, no dicen Mizrach Tzfoino. Efectivamente, el Kohen salpicaba un salpicado que se traducía o se expandía, lo que sea, en dos paredes, en la pared este y la pared norte. Pero, y aquí viene la discusión de Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh, Marovis Droimis, en la esquina oeste-sur, no dicen Maroba, el Kohen, salpicaba dos veces.
En total salpicaba 3 veces. Una, la que ya dijimos recién, el este-norte, y 2 más. Una vez al oeste, viajar Doroima, y después salpicaba en el sur. Rabbi Shimon Yamitzpe discute con el autor de Tomit. Entonces, volviendo para atrás, antes de seguir, ¿cómo me vas a decir que el autor de la Mishnah en Tomit es Rabbi Shimon Yamitzpe y el autor de la Mishnah en Yuma es algún otro y por eso discuten? El autor de la Mishnah en Tomit no es Rabbi Shimon Yamitzpe, porque Rabbi Shimon Yamitzpe discute con el Tana de Tomit. Entonces tiene que ser algún otro Tana. Entonces no me podés decir que la resolución de la discusión entre Yuma y Tomid sobre qué viene primero, si el Ketoires o las velas, si el incienso o las velas. Para la Mishnah en Yuma primero viene incienso, después velas. Para la Mishnah en Tomid primero viene velas y después viene, o sea, limpiar las velas y después viene el incienso. ¿Por qué es Rabbi Shimon Yamitzpe y este es otro? No, ese no es Rabbi Shimon Yamitzpe. Entonces, ¿cómo resolvemos la discusión entre Yuma y Tomit? La discusión en Tomit es la discusión en Tomit, perfecto. Toda la Mishnah Tomit no es Rabbi Shimon Yamitzpe, es algún otro, porque Rabbi Shimon Yamitzpe discute con la Mishnah en Tomit. Entonces ahora no sabemos ni quién es la Mishnah en Tomit ni quién es la Mishnah en Yuma, y nos quedamos sin la resolución de cómo resolvemos la contradicción, digamos, entre Yuma, o la discusión entre Yuma y Tomit. ¿Qué viene primero, el incienso o las velas? Yuma. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah, digamos, de Yuma que estamos estudiando? Rabbi Shimon Yamitzpe. Justamente, él es el autor de nuestra Mishnah y discute con la Mishnah en Tomit, porque el autor de la Mishnah en Tomit es algún otro con quien ya sabemos que Rabbi Shimon Yamitzpe discute. Entonces nuestra Mishnah en Yuma es Rabbi Shimon Yamitzpe. Ahora bien, una vez que dijimos que la Mishnah en Yuma es Rabbi Shimon Yamitzpe, ahí vamos a tener otros problemas, que vamos a ver hasta el final de la página, la mitad de una discusión, y Dios mediante la clase que viene seguimos con la otra mitad. Verro, me dice del Yuma, la del Yuma, y hay una contradicción dentro de la Mishnah Yuma misma. Hasta ahora estábamos diciendo que no hay discusión entre Yuma y Tomit. Resolvimos esa discusión porque la Mishnah Yuma es Rabbi Shimon Yamitzpe y Tomit es algún otro, perfecto. Pero dentro de la Mishnah Yuma misma hay una discusión. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah y esta Mishnah está mucho más adelante, la página 25. Falta para estudiar esto. Ahora estamos en la 14b. De Tnan aprendimos en la Mishnah Pa y esa Sheini, la segunda lotería, como dijimos antes. Había varias loterías en el Beis Hamikdash todos los días, que no vamos a estudiar ahora esto. Pa y esa Sheini, la segunda lotería, que se sorteaba. Mi shoichet, quien degüella al animal. Mi zoirek, quien salpica la sangre en el altar. Mi medashen mizbeach hapnimi, quien limpia el altar interior, el de oro donde se ofrendaba el incienso. Mi medashen es menoira, y quien limpia la menoira. Entonces, ¿qué viene primero? La menoira, o sea, la limpieza de las velas. Umi maile varu la kevesh, y quien sube los miembros de los animales a la rampa, al kevesh, la rampa que estaba al comienzo del altar. La Torá dice que no se puede subir al altar en escaleras. Esto está al final de Parshas Israel. Hay una rampa. Y había 2 partes en el proceso, esto lo vamos a estudiar mucho más ampliamente en otro momento. 2 partes en el proceso de la ofrenda misma. Primero se dejaban los miembros sobre la rampa del altar y después había otro kohen que tomaba de los miembros de la rampa del altar y los llevaba hacia el altar propiamente dicho. La lógica básica por qué cada uno hacía una cosa diferente es Berraba Madras Melech. Cuanto más gente hay, más gloria para el rey hay. Había muchos koyanim, si no recuerdo mal, eran 13 koyanim que trabajaban en cada ofrenda. La cuestión entonces es que la Mishnah dice, la segunda lotería se sorteaba entre los personajes que se sorteaban, estaba quien limpia la menorá. Payes Ashlishi, la tercera lotería, Hadoshim Likitoires, Boyu, Beifisu, publicaban en todo el Beis Hamikdash aquellos koyanim que nunca en sus vidas ofrendaron el ketoires, el incienso, que vengan y participen de la lotería para que una vez en la vida
ofrezcan el incienso. Porque dicen nuestros sabios, esto lo vamos a estudiar más adelante también, que el incienso hacía rica a la persona, aquel que ofrendaba el incienso se volvía rico. Entonces, es algo meritorio, es algo importante, no se hacía más que una vez en la vida, y no necesariamente todos los koyanim alguna vez lo hicieron, sino que se sorteaba todos los días los nuevos, los que nunca hicieron esto. El punto es que en la segunda lotería se sorteaba el que limpiaba la menorá. En la tercera lotería se sorteaba quién hacía el ketoires. Claramente, ¿qué viene primero? El incienso. ¿Qué viene primero entonces? Primero menorá, después incienso. Y esto está en la Mishnah Yuma. No me vengas a decir que es una contradicción entre Yuma y Tomid. Aquí hay dos opiniones diferentes dentro de la Mishnah Yuma misma. Si decimos que la Mishnah, como dice, perdón, Rabbi Yochanan, es Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh, él mismo se está contradiciendo. Porque en nuestra Mishnah dice primero viene ketoires, incienso, y después viene velas. Y en la Mishnah más adelante dice primero velas y después ketoires. Primero velas y después incienso. Omar Abaye le kasha. Dice Abaye, no hay ningún problema. Dentro de la Mishnah Yuma no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Cambia tovas shteineireis, cambia tovas hameshneireis. Aquí se está hablando de la limpieza de 2 velas y aquí se está hablando de la limpieza de 5 velas. Es decir, primero, esto es lo que dice Abaye, y esto es una discusión larga de vuelta. Primero se limpiaban 5 velas de la menorá. Se interrumpía la limpieza de la menorá, se ofrendaba ketoires, incienso, y después se limpiaban 2 velas de la menorá. Entonces ahí acomodamos las dos Mishnayas. Nuestra Mishnah que dice que primero viene ketoires y después viene velas, está hablando de las 2 velas que se limpiaban después del ketoires, del incienso. Y la Mishnah más adelante que dice que primero se limpiaba la menorá y después se hacía el ketoires, está hablando de las 5 velas que se limpiaban primero y después se ofrendaba el ketoires. Había 2 procesos de limpieza de velas. Hasta ahora pensamos que era uno, son 2 procesos. Pregunta la Gemara, ¿le membra de ketoires mafsik lahu? Esto quiere decir que la hafsaka, la interrupción de la limpieza de las velas, primero 5 y después 2, ¿qué había en el medio? ¿Era ketoires, era incienso? ¿Seguro? Abaye mismo, más adelante vamos a ver esto, mucho más adelante, ofrecía, ¿cuál era el orden del trabajo en el Beis Hamikdash? Parte a parte, paso a paso. Y Mishmei de Gemora. Y esto lo recibió como una tradición. Shmei significa el nombre de la Gemora, es decir, el nombre de la tradición. Gemora significa tradición. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que decía Abaye cuando él explicaba todo el orden de los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo? Bedama tomet maxik lehu. Abaye mismo dijo que lo que interrumpía entre la limpieza de las 5 velas, interrupción y limpieza de 2 velas, en realidad era dama tomit, era salpicar la sangre de la ofrenda de todos los días a la mañana y a la tarde, lo que sea. Hasta ahora dijimos que Abaye mismo propuso la solución para no contradecir la Mishnah en Yuma misma, dentro de una Mishnah a la otra Mishnah, que la interrupción era con ketoires, con incienso, pero Abaye dijo en otro lugar que la interrupción era con salpicar la sangre del korban, de la ofrenda. Hambre y le callo. Entonces explica el Talmud, no, esto no es un problema. Que Abaye haya dicho 2 cosas diferentes, no es un problema. Ha'ile Abba Shaul hal Rabbanan. En un caso, Abaye está hablando de cómo era la opinión de Abba Shaul, un Tana, un autor. En otro caso, Abaye está hablando de la opinión de Rabbanan, de nuestros sabios, de Tania, porque aprendimos a hacer una braisa. Lo yeiti besaneires achar kach yaktir. Que el kohen no limpie las velas y después ofrezca el incienso. El ayaktir achar kach yeitif. Sino que primero tiene que ofrecer el incienso y después tiene que limpiar las velas. Abba Shaul, Oimer dice Abba Shaul, este es el nombre de él, Abba Shaul, meiti achar kach maktir. Primero limpiaba las velas y después ofrendaba el ketoires. Esta es la discusión entre Jajom y Abba Shaul, que a partir de ahora estamos hacia el final de 14b. La Gemara va a explicar ampliamente esta discusión. Y mediante lo vamos a ver en la clase que viene.